de este día. Así que invito a todos los hermanos que se encuentran en la parte de allá afuera a que podamos poder estar todos juntos en esta noche. Mientras nuestros hermanos pasan, le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar y a dejar el tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí un día más. Gracias, Señor, porque podemos venir a este lugar, Padre, a entregarte, Señor, todas nuestras necesidades, a poder expresarte, Señor, todas las cosas que necesitamos. Gracias, Señor, porque podemos ver a nuestros hermanos un día más. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú tengas el control de este culto, Señor, que tu nombre pueda ser exaltado, que tu nombre pueda ser exaltado, Señor, alabado, que podamos como un solo cuerpo, Señor, alabar tu nombre y poder decirte lo maravilloso que eres. Te pido, Señor, por ese tiempo de alabanza, que sea tu Espíritu teniendo el control de todo. Y también te pido por el tiempo de la predicación, Señor, que tú hables, Señor, a nuestros corazones y podamos acatar lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están acá y los que vienen en el camino. Te pido que puedas traerlos con tu paz y tu bendición y que todos juntos, Señor, como un cuerpo Cristo, podamos aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así como se encuentra de pie, le invito a que pueda abrir sus Biblias en el Salmo 96. Salmo 96. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. El Salmo 96. Vamos a leer antifonalmente. Comienzo yo con el 1, ustedes con el 2. Y así hasta llegar al versículo 5 del Salmo 96. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y leamos todos juntos el versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Y vamos a hacer lo que dice el versículo 1 y 2, cantad a Jehová en esta tarde. Así que le invito a que nos pueda acompañar con estas canciones. Y si quiere utilizar sus palmas, le invito a que me ayude y aplaudamos todos juntos aquí. Vamos, todos juntos. Al anciano de día se postrará.
¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y seguimos cantando en esta noche a ese Dios fiel, a ese Dios bueno. Y quiero que siempre me ayuden con sus palmas, todos juntos aquí. Vamos. Cantamos tu nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Vamos a ver, quiero escuchar en esta noche solo a las hermanas cantar, todas juntas, vamos. Tu nombre, oh Dios, fuerte. Ahora solo los hermanos, vamos. Tu nombre, oh Dios. Y decimos todos juntos, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. ¿Por qué no sale de su asiento en esta noche y saluda al hermano que tiene la par y le dice bienvenido a la casa de nuestro Dios? Digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios, a ese que se merece toda la gloria y la honra? Puede tomar su asiento, hermanos, en esta noche. Y quisiera dejar el tiempo, si hay alguien que tiene una acción de gracias, que pueda pasar al frente y poder compartir con nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos. Mi nombre es Moisés y ya tengo aproximadamente casi un año de estar viniendo a esta congregación. Siendo específico, quiero dar gracias a Dios porque Dios pelea nuestras batallas y las pelea bien. Hace 4 años traía una dificultad y ahora se llegó el día de la verdad y aquí estoy, hermano. Yo nada más le dije al Señor anoche y ahora en la mañana, como dijo Abraham, volveremos, ¿verdad? Entonces yo le dije, Señor, así como hoy pasé en la mañana por aquí, cuando iba para allá, solo pasé tocando la iglesia, ¿sí? Y le dije, hoy quiero estar en la noche aquí, Señor, no quiero quedarme en otro lugar. Y aquí estoy, hermano. Ya le testifiqué a mi pastor, al pastor también, al joven, y Dios es bueno. Sigámosle alabando y eso significa más entrega. Así que a algunos nos va a hacer Dios trabajarle a donde Él quiera, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Bueno, quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Egma, hermana de don Oscar, que Dios le ha permitido estar unos días de vacación y quisiéramos orar por usted, hermana. Quisiera venir acá adelante, por favor, para que como iglesia podamos orar. Ella sale este sábado, regresa a los Estados Unidos. ¿Desde ahí?
¿Está bien? Muy bien. Entonces damos gracias a Dios porque le ha permitido estar estos días acá y de seguro ha estado pasando bien, ¿verdad? Así es de que alabamos al Señor, oremos para que Dios la lleve con todo bien y que Dios pues siga guardando su vida. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por los cuidados que tú tienes para tus hijos, para tus hijas. Y Señor, sabemos que tú has estado guardando la vida de nuestra hermana Emma. Gracias porque tú le permitiste estar unos días acá visitando a la familia, recordando seguramente tantas cosas que ella vivió acá en el país. Gracias por la bendición que le has dado, pero ya el tiempo de estar acá está terminando y tiene que regresar a su hogar. Así es que, Señor, pedimos que tú la lleves con todo bien, que tú la guardes, Señor, en ese viaje, que tomes el control de ese avión, del control de su cuerpo, y que ninguna novedad pueda suceder y que ella, así como vino con todo bien, pueda regresar con todo bien. La encomendamos bajo tu fiel cuidado, sabiendo que tú la vas a proteger, que tú le vas a ayudar. Bendice a nuestra hermana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie para finalizar este tiempo de alabanza. Y quisiera que en esta noche usted pudiera agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en su vida y poder acompañarme a cantar esta alabanza. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad.
quiero como lo has hecho tú, quiero corresponder con decisión y no fallar jamás. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores de todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque tu misericordia son nuevas para cada uno de nosotros día a día. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor, y darnos ese gran regalo de la salvación. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros y nos has dado todo lo que necesitamos, pues, Señor. Nos has dado salud, nos has dado familia, nos das un hogar, Padre, nos das una iglesia donde podemos compartir y alabarte siempre. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú bendigas el tiempo de la prédica, que tú utilices, Señor, a tu siervo y que podamos, Señor, salir retados esta noche y que podamos aprender de ti en esta noche. Gracias, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Qué bueno poder estar reunidos a media semana, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Hermanos, ¿por qué habrán países donde se respira ambiente de tranquilidad, de paz, y países donde todo es caos, donde todo es turbulencia, donde todo es violencia y una serie de cosas negativas? ¿Qué creen ustedes que se debe a eso? Por ejemplo, hay países donde usted no escucha que hay asesinatos, y cuando hay algunos hay 500, ¿va? Y otros donde todo es el pan de cada día. ¿A qué se deberá eso? Alvin. A la falta de educación. Falta de educación, sí, es un buen punto. Perdón. Pobreza, sí, falta de educación lleva a la pobreza, sí. No hay temor a Dios. Bueno, vamos a ver ahí ese punto que dijo hermana Dali. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Por qué habrá países donde se respira un ambiente de paz, de tranquilidad, no hay violencia, no hay ese tipo de caos social, y otros que sí? Yo creo que nosotros estamos en ese y otros, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera opinar? A Vilma la veo con ganas de opinar de la perspectiva ahí psicológica. ¿Perdón? Por la pobreza espiritual, tiene en consonancia ahí con lo que dice hermana Dali, pero queremos oír acá, Vilma. Yo les vi estos ojos que quería hablar. Quizá por los valores que fomentan en las familias, podría ser. Por los valores. Mira, interesante la respuesta. Yo no sé si se habían puesto a pensar en eso. O sea, que por qué hay lugares donde hay tranquilidad. Y fíjense que lo que ustedes han dicho, la mayoría de respuestas tienen su lado de verdad. Ahora, por ejemplo, los países, digamos, donde se vive un ambiente más tranquilo, son los países que le llaman los países nórdicos. Allí es donde en realidad, bueno, son los países de mayor riqueza, donde la gente, no son los más ricos, pero es donde la gente vive con mayor riqueza. ¿Cómo puede ser eso? Que no son los más ricos, pero donde la gente vive con mayor riqueza. No ven una incongruencia ahí. Pero es verdad. Por ejemplo, el país más rico del mundo es Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay una desigualdad donde hay un grupo de gente que vive bien, pero hay un montón de gente que vive mal. Gente que vive bajo los puentes, que va a haber gente como verlos aquí. Estos países nórdicos se caracterizan porque no es así. Ahí la mayoría de gente vive en unas condiciones bien favorables. Entonces, económicamente podemos decir que hay una mejor distribución de la riqueza. O sea, la riqueza que produce el país se distribuye de mayor manera.
son los países donde la gente paga más impuestos. Allá casi el 60% de lo que gana la gente va a los impuestos. La gente gana, del 60% que gana, o del 100%, 60 va a impuestos y 40 les queda a ellos. Pero ese 60%, el Estado lo revierte en bienestar para toda la gente. Entonces ahí es donde tenemos de que la gente vive mucho mejor. Ahora, interesante que no son los países con mayor espiritualidad, si lo queremos desde la perspectiva. No son con mayor, por ejemplo, en estos países predomina, digamos, el luteranismo. No podríamos decirme, bueno, si son cristianos, pero son más de nombre, son más nominales, porque en realidad poco participan de las actividades religiosas. Entonces, ¿dónde está la cuestión? O sea, no son los más espirituales, porque si pudiéramos contar entre los más espirituales, si viéramos de, por ejemplo, estadísticas espirituales, diríamos, por ejemplo, que nuestro país es uno de los más espirituales, porque aquí, digamos, el 95% de la gente dice que es cristiana. El 95% de la población dice ser cristiano. Y ahí anda ahí por un 50% que se dice católica romana, y un 35 a 40% evangélicos, y otros ahí, hay un 5% que dicen que no, que creen en otras cosas o no creen. Pero el 95% dice que, si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? El 95% de nuestro país le van a decir, somos cristianos. Pero somos de los países más violentos. Yo no sé si ya salimos de ese honroso primer lugar del país más violento del mundo. No sé si ya salimos de eso. Dicen que ha bajado la tasa de homicidios últimamente. Podría ser que hayamos salido de ese honroso, entre comillas, primer lugar. Ahora, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde estará que, digamos, esto? Bueno, tiene que ver mucho con educación y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo es posible que países donde la gente no es muy dada a lo espiritual, viven, donde hay un asesinato, es una cosa que alarma a la gente? Porque allá al tiempo se oye de algo así. La gente vive económicamente bien, socialmente bien, porque entre ellos hay un respeto y todo eso. ¿Dónde estará? Son preguntas que pocas veces nos hacemos, pero que son realidades. ¿Cómo es posible que países que dicen que nominalmente dicen ser cristianos, pero en realidad no practican mucho? Y países como los nuestros, que decimos practicar el cristianismo, somos violentos, hay un caos, hay tantas cosas que desagradables. ¿Dónde estará la razón de ello? Yo creo, hermanos, que la razón está en, alguien decía, la cuestión de valores y el respeto a los valores. O sea, se han inculcado los valores y hay respeto hacia esos valores. En estos lugares hay leyes y las leyes se respetan, y el que no respeta las leyes sufre las consecuencias. En nuestro país hay leyes, pero las leyes se irrespetan a cada rato y somos testigos a cada momento. Aquí hay leyes, por ejemplo, leyes en cuanto a la salubridad, la limpieza, que no hay que tirar basura por todos lados, pero todo el mundo tira basura por todos lados. Aquí se nos dice, por ejemplo, bueno, aquí no se ve mucho y debería existir. Por ejemplo, el camión de la basura va a pasar a tal hora y a esa hora deberíamos de sacar la basura. Pero estoy seguro que aunque hubieran rótulos, la gente sacaría la basura a la hora que le da la gana, pues. Y sabemos que el sábado y domingo quizás no pasan, pero la sacamos también. Lo importante es sacar yo la basura, que en mi casa no se siente el mal olor. Ahora, si aquellos lo sienten, hay cosa de ellos. Esa es la razón. O sea, hay un irrespeto tremendo hacia las leyes. Y tenemos gente llamada a hacer cumplir las leyes que, tristemente, mis hermanos, son irresponsables. ¿Por qué? Con tal de ganar votos, violan las leyes. Con tal saben, por ejemplo, que el tema del transporte, ellos bien saben de que anda un montón de gente manejando el transporte público sin licencia. Ahora, ellos tienen ubicada a esa gente. ¿Y por qué no hacen nada? Ah, no, porque este es un gremio poderoso y el día de las elecciones nos prestan buses para llevar a la gente a que vayan a votar. Esa es la realidad. O
hay políticos que también son transportistas y tienen intereses, beneficios, y por eso ellos no hacen nada por remediar eso. Entonces hay un irrespeto tremendo hacia las leyes. Bueno, pero nosotros somos evangélicos, ¿va? Y la Biblia dice de que nosotros debemos de obedecer las leyes terrenas. La pregunta es, ¿las obedecemos? Y nosotros que decimos haber nacido de nuevo, no, bueno, es que son muy bien, 95% dicen ser cristianos, pero este grupo no ha nacido de nuevo. Nosotros sí hemos nacido de nuevo. Lo que quiero decir que en realidad nosotros somos los verdaderos espirituales, ¿va? Pero violamos las leyes nosotros. ¿Ha violado usted alguna vez las leyes? Diferentes tipos de leyes. Los que andamos en vehículos, ¿nos hemos pasado en rojo alguna vez? Vamos, hay lugares donde, bueno, es que aquí es un caos. Antes me acuerdo que ahí por los hospitales habían unos rótulos que decían, cerca del hospital no hay que pitar, decía. ¿Verdad que así era? Y se respetaba, había un silencio. Hoy no, ahí hay paradas de buses, no deberían haber paradas de buses frente a los hospitales. Pero ahí frente al Rosales, ahí no deberían haber paradas de buses. Pero ahí están. Y ahí está pitando y toda la cosa. Y a veces nosotros quizás hemos sido parte de ello. Entonces, hermanos, el problema es un irrespeto hacia la ley. Ahora, nosotros como creyentes, nosotros tenemos una legislación, tenemos leyes. Claro, las leyes terrenas que debemos obedecerlas, pero también tenemos leyes que Dios nos ha dado para que las podamos obedecer. Y una parte de esas leyes es lo que encontramos en lo que estamos estudiando, que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es ese cúmulo de leyes que Dios nos llama a que debemos vivir, obedecer, para de esa manera nosotros ser esa luz del mundo, esa sal de la tierra, que ahí mismo el sermón nos dice que debemos de ser. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque si nosotros obedeciéramos esto, yo creo que ese 35% que se dice en la estadística que somos creyentes evangélicos, alguna diferencia haríamos. En este 35%, por ejemplo, de creyentes, no se vería la fornicación, ¿verdad? No habría fornicación porque aquí la Biblia dice que no, que eso es para cuando está casada la persona. Entre nosotros no habrían divorcios, porque la Biblia nos enseña de que nos casamos para toda la vida. Nosotros no le desearíamos el mal al prójimo, porque la palabra nos dice de que debemos amar al prójimo. Entonces, si nosotros viviéramos la ley que Dios nos ha dejado, mire, en realidad seríamos esa diferencia. Pero está, por ejemplo, en el tema de los divorcios, en una estadística que veía, aunque los evangélicos nos divorciamos menos que los de otros grupos, pero sí hay un buen número de evangélicos divorciando y cada vez va subiendo más esa estadística. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice que el matrimonio es para toda la vida? ¿Qué estamos haciendo con eso? Desobedeciendo. Y al desobedecer nos estamos comportando igual que aquellas personas que dicen no creer. Entonces, por eso es la pertinencia de poder estudiar el Sermón del Monte, pero estudiarlo en el sentido de analizar nuestras vidas, evaluar nuestras vidas y con la ayuda de Dios proponernos, con la ayuda de Dios, vivir de acuerdo a lo que el Sermón del Monte nos enseña. Porque está bien que vengamos y que bueno, y aprendemos, y eso es muy bien, pero Santiago nos dice de que debemos de ir más allá de solo oír el consejo de la palabra. ¿Qué nos dice Santiago? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, o sea, que vivamos la palabra. O sea, está bien oírla, está bien leerla y hay que hacerlo, porque si no se hace estamos perdidos. Pero eso que oímos, eso que leemos, tenemos que, con la ayuda de Dios, vivirlo. Esa es la idea, con la ayuda de Dios, vivirlo.
Hemos ya transcurrido lo que es el capítulo 5, el capítulo 6, y hoy vamos a llegar al capítulo 7. Quizás un repaso breve allí. Empezamos viendo lo que era el carácter cristiano, que son las bienaventuranzas, ¿verdad? O sea, todo lo que nos decía ahí: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados, todo eso. Ese es lo que nosotros debemos de vivir. Y el Señor dice: mira, felices aquellos que viven de esa manera. Luego vimos la influencia del cristiano en el mundo, que somos llamados a ser sal y luz. Somos llamados a ser sal y luz. Luego vimos acerca de la justicia del cristiano, la verdadera interpretación de la ley en temas como la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia a los enemigos. Y luego avanzamos hablando de la piedad, de la vida piadosa que debemos de vivir como creyentes, que la mostramos a través de un corazón generoso, dando a aquellos que no tienen y están necesitados. Pero también nos hablaba ahí de ese corazón piadoso. Nos hablaba que también debemos de practicar la oración y debemos de practicar el ayuno, ¿verdad? Y luego pasamos a la otra parte, que es lo que vimos anteriormente, que es la ambición del cristiano. ¿Cuál debe ser la ambición del cristiano? El cristiano no debe ambicionar los tesoros terrenales, sino que debe ambicionar los tesoros celestiales. Esa es la ambición. O sea, la ambición en términos absolutos no es mala para el creyente, porque él debe ambicionar, pero ambicionar tesoros celestiales. Y ese versículo de Mateo 6:33, que es clave, donde nos dice: mire, en lugar de estar ambicionando tesoros terrenales, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, lo que está diciendo que lo que tenemos que ambicionar, desear, anhelar, es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo material que nosotros necesitamos, Dios lo va a entregar. Esa es la clave. Hoy pasamos al capítulo 7, como les decía, y aquí se nos va a hablar un tema que ya cómo debe ser nuestra actitud en nuestras relaciones con los hermanos. Cómo debemos de comportarnos en nuestras relaciones con los hermanos. Y vamos a empezar la primera parte, que es del versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver, espero que veamos en esta noche. ¿Cómo debe reaccionar un hermano o una hermana? ¿O cómo deberíamos reaccionar nosotros ante un hermano o una hermana que se ha portado mal, que ha obrado mal? ¿Cuál debía ser la reacción del resto de la iglesia? Restaurarlo. Muy bien, lo hacemos así. O la reacción es ahí entre los grupitos: mira, fíjate que fulano, que no sé qué, mira que ya. La respuesta debe ser eso que dice don Mario, o sea, restaurarlo. Debe haber disciplina dentro de la comunidad cristiana. ¿Se debe ejercer disciplina dentro de la comunidad cristiana? Sí, el Señor lo establece en su palabra. Y tenemos que estar conscientes de ello. La situación, mis hermanos, es de que todo esto, tanto la reacción de restauración como la disciplina, tiene que ser con el ánimo no de dañar, sino que en el ánimo de, como bien dice el hermano Mario, restaurar, levantar a aquel que por alguna u otra razón ha equivocado el camino y ha hecho cosas que no son correctas. Veamos ahí nuestro texto, capítulo 7, leamos del versículo 1 al versículo 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí estamos hablando, mis hermanos, como digo, esta parte del sermón
nos va a hablar del cómo nosotros reaccionar o cómo comportarnos con el resto de hermanos. ¿Cuál debe ser la reacción nuestra ante diferentes situaciones que se dan en esta convivencia como creyentes, como comunidad de creyentes? Y es que la vida cristiana, mis hermanos, es para vivirla en comunidad. Aquellas personas que dicen, no, mire, yo vivir mi cristianismo yo solo, yo en mi casa leo la Biblia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La vida cristiana se vive en comunidad. No se puede vivir de manera aislada. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó, el Señor diseñó la vida cristiana de tal manera que yo debo ser de bendición hacia el resto de hermanos. Por eso hablábamos el domingo acerca de los dones y talentos. Y por eso desde ya también les invito a que el 21 y 22 de septiembre, sábado y domingo, no nos perdamos de la capacitación donde nos va a hablar ese tema, ¿dónde encajo yo? Nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un lugar especial en la obra de Dios. Pero ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde encajamos cada uno? Imagínense un rompecabezas. Y el rompecabezas usted lo desarma y queda un montón de piezas ahí, va. Pero usted comienza a unir pieza por pieza y de repente hay una pieza que no queda aquí, tampoco queda aquí, pero al final, después de buscar, le encuentra un lugar donde casa. Igual es cada uno de nosotros en la vida cristiana, en la vida de iglesia. Hay un lugar donde casamos. Y si ese lugar o esa pieza no está puesta, imagínese usted ese rompecabezas y usted pierde una pieza. Y viene papá, lo arma, pero la pieza se perdió, no la encontró. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? La figura, el paisaje, lo que sea, queda incompleto. Ya no se ve tan espectacular porque le falta una pieza. Ahora imagínense si le faltaban 2, 3, 4, 5 piezas, aquella se ve feo. Así es la vida de iglesia, así la diseñó Dios. Iglesia, donde todos tenemos un lugar, donde todos tenemos un lugar que ocupar, y Dios lo ha diseñado de tal manera que ahí cabemos y ahí somos importantes y ahí embellecemos la iglesia de Cristo. Por eso es que la vida cristiana es de vivir en comunidad. No podemos vivir de manera aislada, porque Dios me ha diseñado de tal manera que yo sea de bendición para otros. Pero también Dios ha diseñado de que los otros me bendigan a mí. Y cuando yo me aíslo, dejo de bendecir y dejo de recibir bendición. Entonces por eso es que no se puede vivir. O sea, mucha gente dice, no, yo aquí, mira, yo creí en Cristo, o fueron parte de una iglesia y de repente por alguna razón ya no fueron a la iglesia. No, si yo aquí me quedo en mi casa, aquí leo la Biblia. Qué bueno que la lea. Y qué bueno que la leyera con entendimiento y llegara a esa parte cuando dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Quiere decir, imagínese usted que alguien ojalá que no pase, ¿va? Pero ahí le cortaran este brazo, ¿va? Y por allá dejaran tirado el brazo. ¿Cómo se vería alguien sin brazo? Incompleto, ¿va? ¿Ah? ¿Y cómo se vería el brazo tirado por allá? Miedo daría quizás, ¿va? ¿Ah? Pues eso es lo vivo cuando alguien dice, mire, yo puedo vivir mi vida cristiana aisladamente. No se diseñó así. Tiene que ser en comunidad. Tiene que ser en comunidad. Y aquí lo estamos viendo, pero claro, para ir en comunidad, como todavía no hemos ya alcanzado el grado de perfección, cometemos errores, nos equivocamos, hacemos cosas a veces indebidas, entonces eso va a generar en algún momento alguna fricción. Y eso es real. Las fricciones dentro del cuerpo de Cristo son realidades, hermano. Cuando alguien está pasando una situación, qué sé yo, de problemas, de pruebas, su estado de ánimo no es el ideal. Y entonces llega con ese estado de ánimo depresivo, enojado, qué sé yo, llega a la iglesia y entonces su forma de comportarse no va a ser la adecuada ni la ideal. Y entonces de repente viene un hermano y se le acerca y como aquel no está en el mejor momento, puede que le diga una palabra, le haga un gesto que no sea lo adecuado. Eso sucede, hermanos. Y entonces se genera esa fricción. Ahora, pero ¿cómo responder a ello? ¿Cómo responder, por ejemplo, cuando alguien se equivoca? Cuando alguien, como decimos en buen salvadoreño, metió la pata en algo.
Y de eso es lo que nos está hablando acá nuestro texto. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? No juzguéis, dice al inicio del versículo 1, para que no seáis juzgados. León Tolstoy, él era un escritor ruso del siglo XIX. Él leyó esto. Él leyó esto, y cuando él leyó esto, entonces cuando él leyó, no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces él llegó a la conclusión, nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Por ahí andaba bien. Pero él llevó esa idea al plano aún civil. Y entonces dijo, por lo tanto, si nadie tiene derecho a juzgar a nadie, los juzgados, ¿qué otro nombre puede llamarse eso? Las cortes, los jueces, todo eso no debería de existir, decía él. Porque según lo que he leído acá, nadie tiene derecho de juzgar a nadie. Y él desarrolló esa teoría y muchos lo siguieron. Pero en realidad donde en parte tenía razón Tolstoy, pero en parte no. Porque esto es dado para la iglesia. No es para ser aplicado a nivel general de la humanidad. Este es para la iglesia. Entonces, para la iglesia sí, nadie tiene el derecho, la facultad de juzgar, de emitir juicio contra otra persona. Pero el mundo no solo está lleno de creyentes. La inmensa mayoría del mundo no son creyentes y el mundo tiene sus propias leyes. Entonces ahí falló en esa interpretación Tolstoy, cuando él decía, no, mire, no deben haber cortes, no deben haber jueces, no debe haber nada, porque nadie tiene el derecho de juzgar a otros. Tampoco, mis hermanos, significa el no juzguéis para que no seáis juzgados ya en el plano cristiano. Tampoco significa que nosotros no nos debemos de interesar por el caminar recto de nuestros hermanos en la fe. O sea, no está diciendo que no me voy a interesar en cómo vive la vida mi hermano. Debo de interesarme. Lo que está diciendo es no juzgar, es no emitir un juicio, y un juicio condenatorio. Eso es lo que dice. No emitir un juicio condenatorio, pero sí cada uno de nosotros estamos llamados, y la Biblia lo dice, estamos llamados a velar los unos por los otros. Entonces no es que nos vamos a despreocupar. No me importa que oye mi hermana, no me importa que oye mi hermano, veo que anda haciendo cualquier, no me importa, que vea, cada quien es libre. No, como creyentes eso no funciona así. Podrá funcionar en otras áreas, en otros ámbitos de la sociedad, pero en la iglesia eso no funciona así. O sea, eso es lo que dijo, por ejemplo, Caín, cuando Dios le pregunta por Abel. ¿Se acuerda? Bueno, ¿y tu hermano dónde está? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pues es que yo no tengo que ver, él vive su vida y yo vivo mi vida. Pero en la iglesia no es así. Todos somos guardas de nuestros hermanos. Todos somos guardas y todos debemos de preocuparnos por el andar del resto del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice acá. Entonces, si no significa que no deben haber tribunales, que no deben haber juzgados, y tampoco significa que no debemos de despreocuparnos por el andar de nuestros hermanos, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice no juzguéis? Ya lo dije. Prohíbe acá nuestro texto que cada creyente de manera individual emita un juicio condenatorio contra su hermano, contra su hermana. No tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho de poder condenar de manera individual. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Y es Dios el que juzga. Es Dios el que juzga. Ahora, Dios ha dado ciertas facultades al liderazgo de la iglesia para que sí pueda emitir ciertos juicios guiados por el Espíritu de Dios, pero al liderazgo de la iglesia. Vamos allá a Mateo capítulo 18, así rapidito, Mateo capítulo 18. Mateo 18, del verso 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mire, ven y repréndele estando tú y él
solos. O sea, está diciendo de que sí debo tomar ciertas acciones. ¿Ah? Dice, ve y repréndale estando tú solo. O sea, lo que está diciendo es, hazle ver que lo que está haciendo no está bien. Ahora, cuando dice peca contra ti, no necesariamente es que a mí directamente me haya afectado, o sea, que me haya dañado directamente, sino que el pecado puede ser cualquier pecado que no sea directamente contra mí, pero como todos somos parte del cuerpo de Cristo, siempre que un creyente peca, daña a todo el cuerpo de Cristo. O sea, acá lo que está diciendo es que puede ser que me haya ofendido a mí directamente, pero puede ser también que esta persona esté dañando el cuerpo de Cristo, por lo tanto, indirectamente me está afectando a mí. Les doy un ejemplo. Hace años, ya hace muchos años, se dio un caso acá de un hermano que vio a otro hermano por acá que iba saliendo de la cantina, va. Iba saliendo de la cantina y quizás los olores ahí de fuertes del espiritual, del espíritu de caña que existía en aquella época, quizás esos olores lo marearon un poco, ¿va? Y aquel hermano salió un poco así, ¿va? Y el hermano lo vio. ¿Le estaba afectando directamente a él, o sea, una ofensa directa? No, pero la conducta de este hermano estaba dañando su cuerpo, pero está dañando el cuerpo de Cristo. Entonces este hermano lo reconvino y luego, como vamos a ver, siguió todo un proceso que la Biblia nos dice para que aquel hombre reconociera que estaba mal. Al final no hubo un reconocimiento y ya vamos a ver, pero lo que le quiero decir es que esta infracción no necesariamente me la tiene que dar directa a mí, no es que me ofenda cuando dice directamente a mí, sino que puede ser que esta persona esté afectando indirectamente a mí como cuerpo de Cristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esto es importantísimo, hermano, porque en realidad esto que está tan claro no siempre lo hacemos de esa manera. Muchas veces cuando nosotros vemos que hay un hermano o una hermana que está haciendo algo indebido, en lugar de seguir el consejo bíblico de ir donde aquella persona y llamarle aparte y decirle, hermano, hermana, yo he visto esto. Y en el amor del Señor, como somos parte del cuerpo de Cristo, te estás afectando tu vida, pero estás dañando la obra de Dios y estás dañando el honor de Dios. Yo te pido en el nombre del Señor que dejes eso. Esa debe ser la reacción normal. Pero ¿qué es lo que muchas veces sucede? Que a veces vemos algo que está haciendo algún hermano o hermana que no está correcto y lo que vamos es, hey, mira, fíjate lo que vi, la fulana aquella, y le cuenta a otro, y aquella otra dice, ¿qué notición? Esto tiene que saberlo las amigas, ¿va? Y se va donde las otras y se vuelve un chambre. Entonces lo que nos dice la palabra es de que si alguien peca contra el cuerpo de Cristo, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Mire qué bonito lo que sigue. Si te oyere, ¿qué dice ahí? Has ganado a tu hermano. O sea, lo ha ganado otra vez a la comunión del cuerpo de Cristo. Se ha ganado para que esta persona camine rectamente, que es lo que Dios quiere y es lo que conviene a la iglesia de Dios. Has ganado, dice a tu hermano, lo has restaurado, lo has traído nuevamente, lo has hecho entrar en razón, has enderezado sus caminos y qué bueno, el cuerpo de Cristo se fortalece. Pero, verso 16, si no oyere, y a veces sucede eso, si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, lo que dice es, si esta persona viene, le dice, pero reincide, y usted se da cuenta que reincide en aquella situación, en aquel pecado, entonces la Biblia dice, mire, entonces con otros 2 hermanos, otras 2 hermanas, vayan donde él o ella y díganle, hermano, hermana, ¿te acuerdas? Yo me dirigí a ti en una ocasión por esto y sigues haciéndolo. Y hoy vengo acá con estos hermanos como testigos para volverte a decir que eso no está bien, está dañando tu vida, está dañando el testimonio de la iglesia, está dañando la honra de Dios. Y te lo digo ya delante de estos testigos. Ese es el proceso. Pero sigamos ahí en nuestro texto.
Si no los oyere, o sea, si la persona continúa con su práctica pecaminosa, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. En un principio, mis hermanos, la iglesia, estoy hablando de la iglesia, no esta iglesia, sino que la iglesia general practicaba eso. Cuando la iglesia era pequeña, que eran comunidades pequeñas, practicaban eso y lo decían públicamente a la iglesia. Allá en el seminario donde tuve la bendición de estudiar, esto se practica todavía. Y ahí cuando alguno de los alumnos o algún trabajador o las personas que están involucradas directamente en el seminario comete un acto pecaminoso y luego de seguir el proceso, como se ha dicho acá, y la persona no enmienda, en una capilla, o sea, en una reunión como la que estamos acá, ahí se dice: hermanos, lamentamos tener que decirle que fulano está en esta situación, se le ha dicho, pero no ha querido enmendar. En el tiempo que yo estuve ahí, fue partícipe de un par de noticias que, por cierto, son dolorosas, hermano. Son dolorosas porque, pues, si uno quiere a sus hermanos, a sus compañeros de estudio, al cuerpo de Cristo, pues, y oír que situaciones causa dolor, pero es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros, por ejemplo, acá en la iglesia, nosotros tenemos un acuerdo, y es que cuando algún hermano o alguna hermana cometen algún pecado que va a ser evidenciado, pues va a ser público, ustedes saben, pues, y esta persona está ejerciendo ministerio dentro de la iglesia, nosotros tenemos un acuerdo de hacerlo público. Se ha ido dosificando, yo no sé si será para bien o para mal, pero se ha ido dosificando y en algún momento se pasaba la persona adelante. Hoy ya no se hace, hoy lo que se hace solamente es mencionar su nombre. Mencionar su nombre, y es cuando las personas están ejerciendo ministerio dentro de la iglesia. Ahora, cuando no está ejerciendo ministerio, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque en realidad son personas que no tienen un compromiso fuerte con la iglesia y se muestra al no estar ejerciendo sus dones y talentos. ¿Y dónde lo basamos? En esto, hermano. Como yo te digo, es doloroso. Por cierto, no siempre las personas se someten a esto. Lo que más sucede es que la mayoría de ocasiones, cuando algo se le dice así a un hermano o a una hermana, lo que hacen es mejor se van. Y no es lo más correcto. Porque, hermanos, en realidad, si nosotros no atacamos de la raíz alguna debilidad, alguna flaqueza que tenemos, si no atacamos eso, en cualquier momento va a volver a surgir. Va a volver a surgir. Entonces el huir no es lo más adecuado. El huir no es lo más adecuado, porque lo que hacemos es irnos. Claro, la comunidad acá no se va a dar cuenta, y se dan cuenta, pues, pero perdemos la oportunidad de ser restaurados y de poder reconocer delante de Dios y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el que nos hemos equivocado, pero que estamos dispuestos a enmendar esa equivocación que tuvimos. Hermana Estela. Fíjese de lo que usted está diciendo, hay unas iglesias que cuando los hermanos le han fallado al Señor y después reconcilian y vuelven, los hacen que pasen adelante y le pidan perdón a todos los hermanos. Fíjese, y yo siento que eso es como vergonzoso, ¿verdad? Sí. Oh, y le quiero, es como vergonzoso, y puede ser que sí, pero no es vergonzoso cuando se está cometiendo el pecado. Es vergonzoso. No es vergonzoso el saber de que estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha dicho que debe ser nuestra conducta. Eso es vergonzoso también. Pero fíjense que cuando la persona afronta su responsabilidad y está dispuesta al proceso de restauración, esta persona crece, porque sabe que aquello que hizo tuvo consecuencias, y eso le ayuda a depender más de Dios y a cuidarse de no cometer nuevamente esa falta.
Pero cuando no hay esa corrección, como les digo, la persona está lista para volver a caer en eso. Porque el pecado, cuando anida en el corazón, si no lo sacamos, ahí está y va a volver a salir a flote. Y es lo que nos dice acá. Si no oye al hermano, lleva testigos, dice, a 1 o 2, para que en boca de estos testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenga por gentil y publicano. O sea que el trato tiene que ser como alguien que no ha creído en Cristo. Como una persona que no ha creído en Cristo. Ahora, ¿quién tiene la potestad de esto? ¿Yo de manera individual de condenar a mi hermano, a mi hermana? No. Es lo que estamos viendo allá en el capítulo 7. No soy yo. Es la iglesia o aquellos que Dios ha levantado para poder dirigir la iglesia. Pero yo de manera individual no tengo esa potestad. Yo no puedo venir y condenar a alguien y decirle, mira, vos has pecado, andate de la iglesia. No, yo no tengo esa potestad. Don Mario. Mas sin embargo, el Espíritu Santo sí lo reprende. Oh, y el Espíritu Santo sí. Y qué bueno que todos nosotros fuéramos sensibles a la voz del Espíritu. Y el Espíritu nos dice, pero el Espíritu no nos toca ahí cuando estamos mal, ¿va? Y si oyéramos eso, nos evitáramos todo este montón de cosas. Volvamos a Mateo 7. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros no tenemos la potestad de enjuiciar, porque nosotros no somos Dios. Dios traslada a las autoridades de la iglesia ese juicio, pero también un día habrá un juicio, que es entonces ahí el juez de ese juicio va a ser Dios. Porque cabe la posibilidad que nosotros como humanos, aún el mismo liderazgo de la iglesia, como humanos en algún momento podamos fallar en el veredicto que demos, porque somos limitados. Pero un día va a haber un juicio donde todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y ahí sí está el juez, y al cual ahí no se le puede mentir, al cual no se le escapa nada. Y Él va a emitir el juicio final. Él va a emitir el juicio final. Entonces cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, lo que está diciendo es que yo como persona no tengo la potestad de condenar a mi hermano. Yo no lo puedo hacer. Y además de que no lo puedo hacer, si yo hago esto, me estoy exponiendo a una situación grave. Mire lo que dice el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Si mi juicio es un juicio que busca hacer daño a la otra persona, porque eso puede suceder, de que a veces los seres humanos actuamos de esa manera, en donde, por ejemplo, hay un hermano o una hermana con lo cual no simpatizamos mucho y de repente yo me doy cuenta que está en una situación anómala, vengo y le emito un juicio, pero para destruir. Ahorita es cuando. Esto es lo que estaba esperando. Y ahí debemos de recordar, con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, seremos medidos. Entonces, mis hermanos, nosotros de manera individuales no estamos llamados a ser jueces de nuestros hermanos. Ahora, esto no quita, repito, ya lo mencioné, de que no debemos de tener cuidado del resto del cuerpo de Cristo. O sea, si usted ve que alguien está mal, ya vimos, vaya, acérquese, dígale, ore por esta persona, interésese por esta persona. Claro, pero no vamos a decir, no, mira, pero es que si no enderezas tus caminos, te vas a ir al infierno. No, yo no estoy llamado a emitir ese juicio. Estoy llamado a decirle, mira, esto te puede traer consecuencias negativas. Estás afectando la vida de la iglesia. Estás afectando tu vida, la vida de tu familia. Estás afectando tu futuro. Pero no le puede decir, te vas a ir al infierno. Eso no se lo puedo decir, porque esa es potestad de Dios. Esa es potestad de Dios. Y el Señor va a ilustrar esto. Bueno, la ilustración la vamos a dejar para la otra semana.
El Señor va a ilustrar porque va a usar una ilustración muy bonita acá para hacernos entender cómo es que funciona esto. Pero ya la hora se nos llegó. Así que vamos a quedar acá y la próxima semana continuaremos con la ilustración de este tema del juicio que no debemos hacer contra aquellos que le fallan a Dios. Gracias a Dios por su palabra y que podamos ponerlo en práctica todos. Invito a las hermanas encargadas de recoger la ofrenda que puedan pasar. Hermana Esmeralda, ore por la ofrenda. Padre nuestro que estás en gloria, venimos ante el trono de su gracia, mi Señor, a alabarle, a glorificarle, a honrarle, y gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, para que podamos entenderla y la podamos poner en práctica. Y así también, Padre, le pido que bendiga la ofrenda, Señor. Padre, bendiga el que va a dar como el que no va a dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mientras terminen mis hermanas de recoger la ofrenda, recordar los anuncios que hay entre semana. El día viernes tenemos la reunión de jóvenes, estamos viendo la serie Ellos y Ellas y realmente estamos viendo temas muy interesantes, así que invitar a los jóvenes que están aquí y a los que nos puedan estar viendo a que puedan venir el día viernes. Vamos a seguir con los temas que vimos este viernes pasado, así que invitarles, y si usted conoce a jóvenes que no son cristianos o que sí son cristianos, también anímelos a que puedan acompañarnos a la reunión el día viernes y poder edificar la vida de todos. Y también el día sábados está Way to Jesus. Este sábado hay reunión, ¿verdad? Así que los invitamos a todos los prejóvenes. Igual si usted conoce o tiene prejóvenes, tráigalos también para que puedan tener un tiempo en comunión y poder aprender también de la palabra del Señor. La cadena de oración los días sábados también, y hay más anuncios. Bueno, hermanos, quiero recordarles o anunciarles, no sé cómo estaría, de que nos estamos acercando a nuestro aniversario, ¿verdad? El aniversario de la iglesia es en el mes de noviembre, o sea que ya estamos cerca. Septiembre, ¿cierto? Todavía estamos más cerca todavía, ¿verdad? ¿Cuántos años cumple la iglesia, Alvin? 120. 120 años. Y hermanos, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Anunciar. Fíjense que la iglesia tiene dos tareas. Una tarea para los creyentes, que es edificarlos, y una tarea con los no creyentes, que es anunciarles las buenas nuevas. Queremos este aniversario arrancar con una de esas tareas. Vamos a trabajar las dos tareas, pero vamos a arrancar con la segunda que les mencioné, que es anunciar el evangelio a los no creyentes. Y el 15 de septiembre tenemos el día de amigos, día de amigos. Ya ustedes saben que es el día de amigos. Es el día en que motivamos a la iglesia para que traigamos amigos y que los amigos puedan escuchar el mensaje del evangelio. Hablando con los hermanos encargados de las comisiones de evangelismo, yo les decía, mire, pongámonos una meta, ¿cuántos amigos queremos tener? Y entonces ahí, después de deliberar un poco, llegamos a una conclusión. Dijeron, mire, queremos tener ese día 75 amigos. 75, porque salió el número de 75, pero 75 amigos. Mis hermanos, ¿creen que pueden venir 75 amigos? ¿Cuántos sabremos aquí hoy en esta noche? Acá, el don Fermín, ¿cuántos sabemos acá? No le oigo. 58, mire, 58. Si nosotros cada uno traemos un amigo, ¿cuántos faltarían para llegar a la meta? 17. 17, mire, o sea que le dejaríamos 17 para el resto de la iglesia, porque nosotros vamos a traer 52 amigos y los 17 para el resto de la iglesia. ¿Es posible? Sí, es posible. Quiero que empecemos con esto, que empecemos orando. Empecemos a orar. El domingo les vamos a dar un formulario
donde usted va a orar y va a pensar en algunos amigos, ya lo hemos hecho eso, y va a anotar sus nombres. El vecino, la vecina, el compañero de trabajo, de estudio, el familiar, lo que sea, y lo anota. Y comenzamos a orar. Y comenzamos a pedirle a Dios de que toque ese corazoncito para que cuando lleguemos a invitarle, le vamos a dar una invitación posteriormente, para que llevemos una invitación y les digamos, mire, te invito a una reunión en mi iglesia. Como hemos orado, el Espíritu Santo se ha encargado de trabajar ese corazón. Y cuando lleguemos esperamos que aquella gente nos diga sí. Pero hay otro paso más: orar, invitar, y el tercer paso es el día 15 de septiembre lo vamos a ir a traer. Vamos a ir a traer, porque es posible que ellos nos conozcan, pero nosotros, si es posible, prepárese. Si mire, cuando ya le dijeron sí voy a ir, comience a orar, si es posible hasta tráigalo en taxi. Ahorre ahí, va un peso, qué sé yo, semanal, no hay cómo, y ya tengo para el taxi y lo voy a traer en taxi. Y si usted tiene carro, no hay problema. Y si no puede ir para el taxi, tráigaselo en un bus de esos helados, de esos de 35 centavos, para que venga cómoda el amigo o la amiga, ¿verdad? Hermanos, con eso queremos arrancar, haciendo la tarea. Y la otra cosa que decía, ¿cuál es la otra parte de la iglesia? Sus tareas: evangelizar y edificar a los creyentes. ¿Qué vamos a hacer en la edificación? Ya se lo mencioné. Vamos a desarrollar una capacitación que se llama ¿dónde encajo yo? O sea, donde vamos a descubrir cómo Dios me diseñó, cómo Dios me ha preparado, me ha capacitado desde que nací para poder servir en su iglesia. Y eso es lo que vamos a estar nosotros descubriendo el día sábado 21 y el domingo 22. Así que yo les pido que oremos por ello, para que sea de grande bendición y podamos nosotros cumplir con esas dos grandes tareas que el Señor nos ha entregado. Ahora sí, Beatriz. Gracias por ese anuncio y emocionémonos también todos juntos por nuestro aniversario 120. Así que invito a que se pongan de pie, vamos a despedir ese tiempo y le voy a pedir a hermana Susana a que nos pueda despedir en palabras de oración. Bendito Dios, muchas gracias por tu amor, tu cuidado, tu fidelidad. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Padre, arregla el transporte, mi Dios, porque a esta hora se pone tan pesado, pero que nosotros, tus hijos, Padre, podamos llegar con bien a nuestros hogares. Bendícenos, Padre, y glorifícate en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén.